Muchas gracias por la invitación al evento. En nombre del doctor Néstor Eduardo Fonchoa y su servidor Alberto Fon, vamos a hablarles un poquito sobre nuestra temática que es migración y educación, explorando las aulas migrantes y los retos de estas. Un panorama general de lo que es la investigación. Vamos a hablar un poquito del contexto inmigrante en Tapachula, un poquito de la metodología que hemos implementado para llevar el trabajo de investigación, la realidad social y educativa de la Tapachula migrante, los retos de las aulas migrantes y finalmente con las conclusiones. Y bueno, en este sentido podemos comenzar un poquito con lo que es el contexto inmigrante de Tapachula. Tapachula es un lugar que se encuentra justamente en la frontera entre México y Guatemala y el cual representa un paso importante para la llegada estos grupos inmigrantes a espacios como Estados Unidos o incluso algunos a Canadá. Y en los últimos 5 años en México, especialmente en Tapachula, en la frontera sur mexicana, se han dado masivos flujos poblacionales que son denominados caravanas migrantes y en las cuales podemos encontrar un cambio importante que es su composición, es la familia, en el caso específico de la familia del grupo inmigrante haitiano. También algo que debemos destacar es que los niños migrantes haitianos que se insertan en las aulas migrantes son actores sociales importantes para entender la reconfiguración del tejido social de la comunidad tapachulteca. Como podemos apreciar aquí en esta imagen, miles de personas intentando cruzar la frontera entre México y Guatemala. Incluso en esta foto ya son dentro del territorio mexicano. Asimismo, tenemos un espacio como lo que es el río Suchiate, que si bien simboliza la división entre México y Guatemala, también es un espacio de oportunidades para los inmigrantes. Y justamente en un trabajo de New York Times, el tránsito en el puente del río Suchiate pues es evidente y ha sido documentado por varias revistas, varios reporteros, pero que también nos indica lo que es justamente el fenómeno migratorio en la ciudad de Tapachula y todo este contexto también, además de la ciudad de Guatemala, ¿no? ¿Qué es lo que implica para ellos el poder cruzar? Ahora bien, un cambio significativo son las proveniencias de estos grupos, como puede ser, por ejemplo, migrantes haitianos, que son del Caribe, digamos, de América, pero que también encontramos africanos y algunos otros asiáticos, sudasiáticos, como la gente de Yemen, de Pakistán, de Sri Lanka. Y en ese sentido somos testigos de lo que son el contacto lingüístico, ¿no? En este caso con el francés, que si bien existían personas provenientes de Haití o por la Alianza Francesa, digamos, ahora se ha visto este contacto mucho más extenso y mucho más prolongado en términos de tiempo, porque están presentes en muchas actividades y aparte tenemos mucha más actividad e intercambio social, cultural y lingüístico con estos grupos inmigrantes. Es también necesario mencionar que estos grupos, en especial el grupo haitiano, ha sufrido de retos y desafíos sociales, culturales y lingüísticos que ponen en peligro su trayectoria migrante hacia el lugar de destino en el que piensan llegar. Ahora bien, nosotros nos planteamos unas preguntas para poder entender cómo se da este fenómeno. En este caso, la primera pregunta es: ¿cuáles son los espacios en los que se generan las interacciones interculturales entre migrantes y nativos locales de Tapachula, o bien que ya hayan tenido mucho tiempo acá, ¿no? Y en este caso, ha sido interesante poder recorrer un poco de Tapachula para poder llegar a entender esta pregunta y darle respuesta.
También, ¿qué características presentan las interacciones interculturales en estos espacios sociales? Y finalmente, ¿cuál es el impacto de los migrantes en las dinámicas sociales de Tapachula? Remarcamos esta última porque es difícil dar una respuesta, sobre todo en un trabajo de únicamente 3 años. Esto es importante llevarlo a cabo durante mucho tiempo para poder entender cuál va a ser el impacto post migración. En este caso, hemos sido testigos únicamente en estos 2 años, a pesar de la pandemia mundial, la llegada de miles, pero también la partida de miles de migrantes haitianos. Ahora bien, nuestro método que implementamos fue el método etnográfico. Y esto es principalmente porque nos permite hacer una descripción e interpretación de un grupo o un sistema cultural o social. En este caso, acercándonos al grupo inmigrante haitiano, el cual se caracteriza por tener una cultura propia, igual que todas, pero por tener una cultura y un código lingüístico que son muy diferentes a los que podemos encontrar aquí en Tapachula. Y en este caso podemos hacer una descripción en primer término de lo que pasa con este grupo dentro de las interacciones entre el grupo inmigrante haitiano y los tapachultecos, y así poder hacer una interpretación de qué es lo que está pasando con esas interacciones. Además, el etnógrafo participa abiertamente o de una manera encubierta de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice. Y en este caso, nuestro trabajo ha sido bastante extenso porque comenzamos desde 2019 para poder entender qué es lo que estaba pasando con ese grupo inmigrante haitiano, cómo se estaba insertando. Y ha sido bastante interesante poder ver los cambios que han habido. Por una parte podemos mencionar antes de la pandemia y de los cierres de las escuelas, los niños, las segundas generaciones, estaban insertando a las escuelas. Sin embargo, con la pandemia se cerraron y el acceso a la educación era más difícil porque pues, muchos de ellos no tenían internet y tampoco computadoras, por lo tanto no tenían acceso a las clases en línea. Además, también era interesante acercarnos a lo que era el Parque Miguel Hidalgo, que era conocido como un centro histórico en el que se reunían los grupos inmigrantes de diferentes que venían de diferentes partes del mundo, ¿no? También eh, podemos mencionar por otra parte lo que es la realidad social y educativa de Tapachula para poder entrar de lleno a lo que es nuestro trabajo de investigación. En este caso podemos apreciar una imagen en la cual se ve una junta entre los directivos, profesores y los padres de familia. Lo que hay que identificar es que uno de los principales retos, o bueno, de las realidades que destacan este espacio es que se habla español, ¿no? Y por tanto la educación es en español. Y muchos de los padres de familia, junto con los alumnos, con sus hijos, no hablan el español. Por lo tanto, se están dando estos encuentros lingüísticos dentro de espacios formales como es la escuela. También es necesario mencionar que la experiencia educativa que tuvieron muchos de los padres en otros países tales como Chile, como Colombia, como Ecuador, donde estudiaron español, les ha permitido tener acceso a, a participaciones más importantes dentro de las juntas. Por ejemplo, en el caso de esta imagen podemos ver a la persona haitiana que está con su playera verde, que está interactuando con la directora de la escuela y con un encargado de la SEP que llegó justamente para evidenciar lo que estaba aconteciendo en ese espacio. Y es interesante porque cuando hablamos con el padre de familia nos comentaba de que él había estudiado en Chile, que había estudiado filosofía, y lo interesante era que se podía expresar en español y por tanto poder acceder
si bien no a becas, por lo menos a apoyos que podía dar la escuela, ¿no? Que buscaba. En este caso fueron uniformes, útiles escolares, de una manera mucho más fácil poder redactar estos documentos a fin de mandarlos a la directiva y que la directiva los mandara a la SEP. Ahora bien, los retos como tales dentro de las aulas migrantes, eh, esta es una imagen que nos pareció bastante interesante porque podemos ver que están alineados todos los niños y que todos están trabajando, ¿no? Sin embargo, esto representa un contexto multicultural el cual caracteriza lo que es Tapachula hoy por hoy junto con las migraciones, no solamente las históricas, sino las contemporáneas, donde se están posicionando cada uno de estos grupos y cómo finalmente se insertan dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, y siendo la escuela como el principal espacio y principal agente en el cual los actores sociales tienen participación. También podemos apreciar un fragmento de una de las entrevistas que aplicamos a una de las profesoras, la cual tenía el sentido de ir conociendo, bueno, sabemos que el grupo inmigrante haitiano habla o es diferente en el sentido lingüístico, ¿no? De decir, bueno, ellos hablan otra lengua. Sí, y lo que queríamos conocer era si esta maestra o algunos de los maestros tenían esta experiencia de poder interactuar con personas de otras culturas, de otras lenguas, ¿no? Y en este caso nos mencionaba que sí, que justamente eh, a principios de su carrera ella había tenido interacción con personas que hablaban lenguas originarias, ¿no? Y como todos, como pueden saber, que Chiapas es un estado diverso lingüística y culturalmente hablando. Y en este caso esta maestra nos confirmaba eso, ¿no? Que se había encontrado con grupos, en este caso alumnos, que hablaban lenguas maternas y había tenido una experiencia con una niña que había venido de Estados Unidos, que hablaba inglés. Y en este caso lo contrastaba y nos comentaba, ¿no? Que justamente en este ciclo escolar en ese ciclo escolar tenía 8 niños haitianos que venían de Brasil y lo interesante era de que no solamente hablaban el francés y el creol y justamente habían adquirido o estaban adquiriendo el español, sino que hablaban inglés por muchos de los papás que hablaban inglés, pero lo interesante era de que hablaban portugués también. Varios de estos niños justamente por la estadía en Brasil, que muchos llevaban más de un año y por la corta edad era mucho más fácil este proceso de adquisición de lenguas. Y, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar justamente a uno de los niños participando. Al frente podemos ver a una de las niñas que está escribiendo, que es la que está más cercana hacia el pizarrón, y era quien servía como este puente cultural, lingüístico entre los niños haitianos y los niños mexicanos y la profesora, porque era la que mejor se desenvolvía lingüísticamente dentro del salón, en este caso español, francés o el creol. Ahora bien, en la entrega de las tareas y las participaciones, nos mencionaba también otra de las maestras que estos son grupos multigrado, lo que implicaba que muchos de los niños tenían necesidades educativas diferentes, también tenían estilos de aprendizaje diferentes y la manera en la que iban realizando sus tareas, correspondía a diferentes grados y el gran reto para esta maestra era justamente eso, ¿no? De poder hacer uso de un material que, que pudiera satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Y en este caso, al igual que junto con el lenguaje, es justamente que muchos de los niños no podían entender bien el español y lo que es el material que proviene de la SEP está justamente en español. Desconoce justamente lo que es la realidad social y en este caso lingüística de estas aulas migrantes. Entonces nos mencionaba que la maestra que entonces sí hay como esa barrera del lenguaje porque pues hablan criollo y hablan portugués y hablan francés. Y en este caso muchos de los niños ya estaban comenzando a hablar el español, pero no podían escribirlo. Asimismo, el reto era, por lo tanto,
adaptar este material, hacer o poder satisfacer las necesidades lingüísticas y del contenido para estos niños. El profesor Alfonso, que fue otra de las entrevistas que pudimos realizar, nos decía que justamente era lo que quería, ser capaz de poder adaptar el material del español para que los niños pudieran comprender por lo menos lo básico, porque uno de los entre los objetivos que tienen desde la SEP es que los niños, todos los niños, sin importar el origen, religión y lengua, que sean capaces de leer y escribir. Sin embargo, si los niños no saben escribir en español y no saben leer en español, el material se vuelve mucho más complejo, por lo tanto la labor del docente se vuelve el doble, ¿no? Se duplica. ¿Por qué? Porque tienen que hacer que este material sea entendible para el niño, para que así pueda desarrollar competencias que le vayan a permitir avanzar dentro del sistema educativo, en este caso mexicano, porque pues van a estar mucho más tiempo aquí en México, ¿no? Y nos decía también en este caso el profesor Alfonso que el reto sería transmitir esta lengua, ¿no? En este caso el español, y que a partir de esto puedan combinarlo con las lenguas, en este caso con el creol, con el francés y en español, para que puedan insertarse de mejor manera en la comunidad tapachulteca. Y para finalizar, las conclusiones. Si bien este trabajo no ha terminado y ha sido algo muy importante para nosotros y muy interesante, debemos decir que falta mucho trabajo por hacer, y en estos últimos meses hemos visto muchos cambios, no solamente en la manera en la que se están insertando los diferentes grupos inmigrantes en Tapachula, sino que debido a las condiciones de encierro, las actitudes para con ellos se han endurecido, y esto complica un poquito lo que es el entender que Tapachula es un espacio multicultural. Y podemos decir entonces Tapachula es un espacio social que está cambiando debido a sus migrantes de latitudes tan diferentes, como son gente de Asia, de África y del resto de Centroamérica y de Sudamérica. También las aulas migrantes son una realidad en la educación en Tapachula, y es necesario que las autoridades educativas como la SEP y como las estatales puedan entender que no es lo mismo educar a alguien en Monterrey que en Tapachula, que en Tijuana, que en Tapachula. Y estos espacios requieren de materiales, de formación y más elementos que van específicos para las necesidades contextuales, y que el profesorado necesita una formación para estos espacios. También algunos espacios en los que se presentan estas interacciones interculturales podemos encontrar encuentros amistosos entre migrantes y nativos, que esos en muchos términos generales. Sin embargo, también es necesario mencionar que también se dan estos encuentros negativos en los cuales el racismo deja entrever lo que es el poco conocimiento de la multiculturalidad de esta localidad. Las interacciones en español en espacios como el mercado, como la escuela, como el Parque Central Miguel Hidalgo, incluso en la combi, son cada día más comunes, y es interesante ver cómo el encuentro entre culturas genera estas visiones, ¿no? Por ejemplo, el de pasar el dinero, pedirle a alguien que pase el dinero, ¿no? Y es interesante ver los rostros que hacen los migrantes haitianos cuando reciben el dinero, y poco a poco se fueron acostumbrando a ello, ¿no? Para poderlo pasar y poder entender cómo se da esa dinámica social. También el esfuerzo de los profesores por comunicarse con sus alumnos extranjeros se debe destacar. Están haciendo una labor muy importante. Si bien tal vez no logren al 100% los objetivos que les piden, pero se está mostrando mucho
el trabajo de ellos y se debe destacar. Y finalmente, la gran voluntad de los migrantes por integrarse a la sociedad tapalchulteca al hablar español, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues agradecemos mucho, muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto el próximo año. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias.